les decía, no estaba grabando, les decía que estoy muy orgullosa de todos por los resultados que tuvieron. Siempre su esfuerzo, yo les podría dar todo el temario, pero si ustedes no se ponen a estudiar no van a salir bien. Entonces, si salieron bien, fue por su esfuerzo, ¿sale? Siempre les digo, 10% es lo que yo les doy y 90% es el esfuerzo que ustedes les ponen. Ujú. Y bueno, antes de empezar con la clase como tal, quiero que vean la organización de los temas que tenemos. Como pueden ver, en general, nada más va a haber un día, el sábado 24 de febrero, la próxima semana, que vamos a ver 3 temas en una clase. Realmente pues trato de que estas sean un poquito menos pesadas y que no veamos tantos temas, porque si bien ahorita podría aventarme 3 y 3 y acabar súper rápido el curso y yo me ahorro tiempo, pues sería muy pesado para ustedes, aunque vieran las clases grabadas. Entonces, si se dan cuenta ya, por ejemplo, las últimas varias se ven por separado, porque, por ejemplo, malaria es un tema inmenso que si bien podemos ver en una hora, yo prefiero irme lento para que lo entiendan bien porque se pueden confundir, perder así horrible. Y, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver inmunolepicidas. Caris, ahora a esto le asigné una fecha, esta es tentativa, les decía a sus compañeros que están ahorita presentes, que este mes no voy a hacer guardias, pero puede que el siguiente mes sí, que realmente son guardias muchísimo menos pesadas que las que me aventaba en el internado, ni siquiera son de 24 horas. Pero, por ejemplo, si les digo, ay, es que el domingo tengo guardias, no puedo darles clase, pues entonces durante la semana del 10 de marzo al 16 de marzo nos vamos a acomodar un día para vernos entre semana, los sometemos a votación, el horario y así. Les pido encarecidamente que traten de ir al día con las clases, al menos que vean una por semana, porque si no se les va a juntar. O sea, yo quiero que salgan bien en sus exámenes y también quiero que aprendan para la vida, porque si dejan que se les junten, claro que se puede sacar el DEPA en una noche, ¿cuántos no saqué yo? Pero no aprendes. Entonces, y además también tienen exámenes con doctores, entonces, pues no les va a ayudar en nada, van a tener, a lo mejor salen bien en el DEPA, pero mal con el doctor y pudieron haber salido bien de ir al corriente con las clases. No son pesadas, chicos, no son largas, entonces tratan de hacer el esfuerzo, ¿sale? Como yo les decía en la clase de prueba, ya cuando estoy en vivo soy una mamá medio regañona y medio exigente, entonces sí, a veces sí me enoja ver que están aplazando las cosas porque yo sé que cada quien tenemos nuestro ritmo, tenemos más cosas que hacer, pero creo que todo en cada materia necesita su espacio, ¿sale? Entonces, no les pido que vean la clase en cuanto acabe de salir, no, pero no dejen la clase de hoy 10 de febrero para hasta el 7 de abril, ¿no? Ah, y bueno, el predepa se va a hacer, bueno, así está acomodado. En teoría el curso lo acabaríamos el domingo 24 de marzo. El departamental de parasitología, si no nos cambian la fecha, va a ser el jueves 25 de abril, o sea, tenemos bastante tiempo. Si yo veo que a lo mejor esta clase de malaria quedó muy cortita, pues a lo mejor le podemos ir avanzando a leishmania, también para acabar rápido y que ustedes puedan dedicarse a otras materias por si se fueron a algún final, si piensan mandar algo a final también, y entonces para que tengan tiempo libre en abril y que ya tengan ahí las clases y no estén preocupados de, ay, es que Bren no ha terminado el temario y ya estamos a 20 de abril. Entonces siempre trato de terminar un poquito antes. Vamos a tener varias semanas libres y tentativamente el domingo 21 de abril sería el repaso. No lo hago así el 30 de marzo, por ejemplo, pues porque el chiste de repaso es que lo tengan fresco, ¿no? Entonces, lo vamos a tratar de hacer este día o a lo mejor un día entre semana. Ya veremos cómo nos acomodamos. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, bienvenidos al curso. Muchas gracias por confiar en mí, por recomendarme con sus compañeros, que varios llegan diciéndome que los recomendaron sus amigos. Eso se agradece mucho la confianza. Y pues cualquier cosa que necesiten en este bloque, les digo, luego sus doctores les dejan tareas medio feas. Yo trato de ayudarlos, obviamente no les puedo hacer la tarea, pero pues sí trato de darles un apoyo, no sé, con libros, buscándoles artículos, o a lo mejor a veces les mando audios explicándoles cosas. Así que, bueno, eso sería la introducción al bloque. Déjenme les yo un tantito. Y pues ahorita somos 3.
Pero yo creo que es suficiente para hacer el pequeño quizzes. No se estresen, sale, porque luego pasaba mucho que en los cursos entraban como a la media hora que decían, ay, a lo mejor ya se acabó el examen. Pónganse un nombre anónimo, pónganse un emoji, un nombre chistoso, lo que sea que ustedes quieran. No es para que digan, ay, sí, yo gané. Bueno, si ganó, pues qué chido, ¿no? Pero no es para que se intimiden o algo así. Ah, ah. Es para que se den cuenta de a lo mejor que no les quedó claro o que yo diga, ay, esto a lo mejor lo malinterpretaron y se los vuelvo a explicar. ¿Sale? Así no les pasé la página. Perdón. Van a entrar a estas, se las voy a poner en el chat. Entran a esta página y les va a pedir un código. Creo que somos generación en línea, entonces supongo yo que ustedes, así como ya también están familiarizados con estas actividades, pero si no les dejo el link, también se los mando a WhatsApp por si les es más fácil por ahí. Le dan clic y les va a pedir este código. Les digo, por favor, todos pongan su nombre anónimo. Sale, antes era como de, ay, si no quieren aparecer, eh, si no quieren aparecer, pues pónganse su nombre real o era opcional. Ahora sí les pido que todos lo pongan anónimo, porque si no, no le va mucho chiste al anonimato. Bueno, aquí está el código. Esperamos tantito. ¿Cómo es este man? Ándale, así mero. Luego se ponen nombres de personajes, de memes, gritos de ayuda, lo que ustedes quieran. Lo que más se ponían eran emojis. No, pues, muy bien. Ya me vas. Ya nos faltó uno de ustedes. Ah, también muy importante que ya perdí práctica en esto, que si no se pueden conectar porque su red está fea, porque solo están en un dispositivo, porque están en la casa de su abuelita, no se preocupen. Nada, pónganme en el chat por que no pueden unirse al juego en este momento para no esperar eternamente, ¿vale? Pónganmelo solo para que lo vea yo. Y sin ningún problema, ¿eh? Tampoco están obligados a jugar. Otra cosa les tenía que decir. Ah, sí, que chequen creo que eso tampoco se grabó. Que chequen el Classroom, ahí están las presentaciones, se las subí por bloques porque son un montón para que no tengan un buen de asignaciones. También los esquemas, chequenlos, traten de tenerlos a la mano en las clases o incluso les pueden servir para clases de la facultad. Muy bien, ya. Ya. Voy a apagar mi cámara en lo que ponen el código. Y ahorita vemos la cámara.
revisar. Muy bien, creo que desgraciadamente se los mostró en desorden, entonces voy a checar eso porque había una, solo una que era por, o sea, continuidad, pues la siguiente tenía, la segunda pregunta tenía la primera. Ay. Muy bien, vamos a revisar esto brevemente. Paciente masculino de 8 años presenta cuadros en repetición de esteatorrea, meteorismo, talla y peso debajo de la percentila 25, hitos de desarrollo retrasados. ¿Cuál es el posible diagnóstico infectológico? Aquí van a decir, Brenda, ¿qué es esto? A veces, esto no suele hacerlo en departamento, pero a veces sus doctores sí, le echan mucha salsa a sus tacos, entonces pues trato de hacerlo de esa forma. Porque no quiere decir que vayan a saber esto al momento, a lo mejor si lo saben, las percentilas son gráficas que se hacen del peso y talla de los niños para decir, es un poquito difícil de explicar, pero por ejemplo, todos los niños que caen en la percentila 50, por ejemplo, son niños que tienen peso normal. Y los que están abajo de 50, entre 50 y 25, pues sigan en peso normal bajito, ya abajo de 25 son niños con un peso muy bajo. Ajá. Y los hitos del desarrollo es lo que se espera que tenga de aptitudes cada bebé y niño según la edad que tiene. Por ejemplo, que es normal que un niño de tal edad se siente, que de 1 año ya empiece con sus primeras palabras. Entonces eso es eso. Ahora, a lo mejor eso no lo saben al momento, o puede que sí, pero que sí saben que es un niño, 8 años, tiene diarrea, ajá, tiene esteatorrea. Acuérdense que la esteatorrea, familiarícense muy bien con esta diarrea grasosa, ajá, ya lo hablamos la clase pasada. Meteorismo es para hablar de la distensión abdominal por gases y las flatulencias, ¿sale? Eso se los pueden preguntar en clase. Entonces, recuerden que este cuadro de las heces grasosas pastosas era de Giardia lamblia, ¿ok? Y bueno, acá ahorita vamos a ver un poco más de los cuadros de estas dos. ¿Qué encontrarías en la muestra de heces de este paciente, del paciente que, si ya dijimos que tiene giardia, habían dos respuestas correctas. En las heces del paciente puedes encontrar tanto trofozoitos como quistes. Eso sí, las heces están muy líquidas. Ajá. Todavía puedes alcanzar a ver los trofozoitos y en heces con un poquito más de consistencia o que ya lleva un tiempo que tomaste la muestra y a lo mejor los trofozoitos ya se murieron, puedes ver los quistes. No se les olvide que estas dos son formas diagnósticas de giardia, pero la forma infectante son los quistes, ¿sale? Mecanismo patógeno de competencia por nutrientes. Esto es una pregunta de generalidades, no hay más que expolia 3, ¿sale? El traumático es alguna acción que hace el parásito. Imagínense que el parásito saca un cuchillo y te lo clava en el intestino, eso sería por trauma, y citotóxico sería por moléculas que produce el parásito para dañar a nuestras células. El expoliatriz es justo eso, por ejemplo, Giardia que compite por sales biliares y por eso las sales biliares no están degradando adecuadamente la grasa porque se las está robando. A mí me gusta explicar esto de expoliatriz como que nos están robando nutrientes más que competir, por si esa palabra les causa conflicto. Tipo de huésped en el que el parásito no alcanza su forma adulta y no libera más formas infectantes. Acuérdense que es el paraténico. Ajá. En el intermediario, el parásito todavía es capaz de alcanzar su forma adulta si lo encuentra el huésped que sigue, el huésped definitivo. Pero en un paraténico es un huésped que no estaba considerado en el ciclo biológico del parásito y que además interrumpe el ciclo biológico. Hay algunos que se adaptan y sin problemas, aunque no sea su huésped, siguen su vida, pero el paraténico impide que alcancen su forma adulta y ya no completan su ciclo biológico, que es justamente para alcanzar la forma adulta y liberar más formas infectantes. Esta está muy simple, muy bien, todos la tuvieron bien. A los gusanos cilíndricos se les conoce como nemátodos. ¿Se acordaron por los gusanos de Bob Esponja? A lo mejor no se les olvide si es así. Los que dicen comer, 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 son nemátodos. Ajá, y que tienen forma de cilindro, tienen volumen, una lombriz cualquiera. Estándar de oro para el diagnóstico de coxillas intestinales, que son las que estuvimos hablando la clase pasada, que provocan diarrea crónica.
en especial a inmunodeprimidos. Y bueno, es la tinción de Kim Jong y la de Ciel-Nielsen modificada es exactamente lo mismo. Entonces ambas respuestas eran correctas. Paciente masculino, reciente diagnóstico de VIH, mal apego al tratamiento, cuenta con cuenta de linfocitos TCD4 de 600, está bajita. Presenta cuadros crónicos de diarrea líquida, alternando con esteatorrea. Al estudio coproparasitoscópico se encuentran oquistes fantasmas, por lo que podemos inferir que la gente se trata de Ciclospora cayetanensis. ¿Sale? No se les olvide que eso de los oquistes fantasmas es de Ciclospora cayetanensis, ¿ok? Que el oquiste no esporulado, no se les olvide que para las coccidias tenemos al oquiste no esporulado y al oquiste esporulado. El oquiste no esporulado es el que suele ser la forma diagnóstica. En el caso de Ciclospora Ciclospora cayetanensis tiene forma de mora, de mórula, pero también hay oquistes no esporulados que no se pintan y dan ese aspecto como si fueran transparentes, como si fueran fantasmas. Em, el de Isospora belli es el que parece un ojito y el de Cryptosporidium hominis es el que tiene 4 trofozoitos, es el oquiste que tiene 4 trofozoitos adentro que parece una concha. ¿Vale? La siguiente imagen corresponde a forma diagnóstica de Isospora belli, ¿ok? Acuérdense que este es el oquiste no esporulado de Isospora belli, ajá, que era la última coccida que vimos, que ya solo era una diapo súper cortita. El ojito, el que parece un ojo, es de Isospora belli, ajá, y es la forma diagnóstica. La forma infectante tiene dos esporoblastos. La forma diagnóstica solo tiene uno y que le da como apariencia de ojito, ¿sale? Y paciente masculino de 24 años acude a consulta al presentar cólicos, astenia, dinamia, náuseas de un mes de evolución. Menciona haber notado en heces residuos blanquecinos de 1 centímetro de largo aproximadamente. Usted sospecha de teniasis. ¿Cuál sería la imagen que corresponde a un examen directo de heces del paciente? Ahora, siendo objetivos, podrían en algún mundo ideal encontrarse esto, que sería el escólex de la tenia, pero sería muy raro encontrarse esto en un coproparasitoscópico. ¿Por qué? Porque puede que el paciente esté eliminando huevecillos, el estrobilo por la popó y es muy fácil encontrarlo para diagnosticar la teniasis y ya a lo mejor eliminó 5 metros de proglótidos, que son los rectangulitos de los que estoy hablando acá. Pero el estrobilo, perdón, el escólex, la cabeza sigue pegada al intestino. Ajá, y recuerden que mientras esta siga en el intestino, el gusano va a seguir creciendo. Entonces es muy raro, sería muy raro encontrar esto en un coproparasitoscópico. Lo que sería nuestra imagen diagnóstica más acertada serían los huevecillos, ¿ok? También si les hubiera puesto un proglótido, que son los rectangulitos que forman el gusano, también esa respuesta sí hubiera estado bien, junto con esta. Los huevecillos recuerden que son así, que le dicen huevos hexacantos, tienen doble pared, ajá, que parece como si tuvieran un montón de pelitos. Lo de acá es un huevecillo de Giardia. Nada más vayan asimilando la imagen. Realmente aquí no hay mucho truco en esta parte más que ver y ver las imágenes. Según la sintomatología del paciente y el ciclo biológico del parásito, ¿cuál fue la forma infectante? Esta también tenía que ver con la pregunta anterior. Recuerden, para que tú tengas teniasis, para que tú tengas al gusano adentro, lo que te comiste fue al cisticerco, ¿ok? ¿Y dónde te comiste al cisticerco? ¿Dónde se desarrolla la larva? La única forma en la que el huevecillo pueda alcanzar a ser una larva es en carne, no hay más. No puede, el huevecillo de la tenia no se puede volver larva, que sería el cisticerco, en el agua. Necesita a un huésped intermediario, que en este ciclo biológico sería un cerdo o una vaca, ¿ok? Pero pues ya es lo que nosotros nos comemos
continúa el ciclo biológico. Entonces nosotros nos comemos al cisticerco, sería la forma infectante. Por acá me pusieron nada más cisticerco en agua contaminada, nada más es como esa diferencia que está en la carne porque estamos hablando que te estás comiendo el huésped intermediario que desarrolló la larva, que es un paso para el ciclo biológico del parásito. No nos lo podemos brincar. Y creo que a todos les quedó claro que no te puede dar teniasis si te comes el huevecillo. Si te comes el huevo, te da cisticercosis, que es una enfermedad completamente diferente. ¿Ok? Ya veremos casi al final del bloque. ¿Dudas de las preguntas? No, no, no. Ok, les voy a poner el link del quizzes en el Classroom y en la cajita de descripción de la clase que van a estar viendo en este momento. Lo que me gusta de esta, del quizzes, es que, voy a dejar de compartir, es que me da la opción de en algunas preguntas, si yo lo considero necesario, les pongo una pequeña explicación de por qué sí y por qué no. Entonces, a lo mejor si lo hacen y no están viendo la clase al mismo tiempo, es bastante práctico. Pero bueno. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar con himenolepiasis, que eso es todo y realmente es una clase muy cortita. Quedemos en media hora, se van a su descanso y vamos al siguiente tema. Ahora, así como en la teniasis, en la himenolepiasis, perdón, tenemos también dos especies. Tenemos a Hymenolepis nana, se llama nana porque es enana, y diminuta. Ahora, la Hymenolepis nana o enana se llama así porque es más, de las dos Hymenolepis, es la más chiquita. La Hymenolepis nana llega a medir de 2 a 4 centímetros nada más, mientras que su hermanita, la Hymenolepis diminuta, mide hasta de 20 hasta 60 centímetros. Es significativamente es más larga. Entonces, Hymenolepis nana está en el equipo de Taenia solium, que era la tenia más chiquita, y la Hymenolepis diminuta está en el equipo de Taenia saginata, que era más larga. ¿Cuál es la diferencia entre nana y diminuta morfológicamente hablando? Además de el largo, es que la Hymenolepis nana tiene ganchos y la Hymenolepis diminuta no tiene ganchos. Esa es la gran diferencia. Si se dan cuenta, es lo mismo que con Solium y con con Saginata, las tenias, que una tenía ganchos y no, no. Y la Hymenolepis nana, está bonito sus ganchos porque ya le llama roselo retráctil, que es como un labial que ustedes si le dan vuelta al labial sale, ¿no? Aquí en lugar de labial son sus ganchos, entonces esos ganchos salen y entran del escólex. Ajá. Y los dos tienen ventosas, que son estos órganos de fijación que hablamos la clase pasada. Ahora, el huevecillo aquí, ay, perdón. El huevecillo aquí en Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta sí va a variar. En Hymenolepis nana vamos a tener un huevo hexacanto que es bastante parecido al de las tenias, pero que tiene filamentos polares. Y el de Hymenolepis diminuta no tiene filamentos polares. ¿Qué son los filamentos polares? Preguntarán, básicamente son unos pelitos que ahorita les voy a mostrar imágenes que tienen en los polos del huevo, o sea, en cada extremo. Algo muy importante es que esta ya no se llama solitaria o ya no le dicen solitaria, porque aquí sí podemos tener varios gusanos a la vez parasitando el intestino. Entre más grande sea el gusano, menos gusanos va a tener el paciente. Ajá, o sea, si tiene una hymenolepis diminuta de 60 centímetros, a lo mejor solamente tiene un gusano. Ujú. Pero a lo mejor si tiene una hymenolepis diminuta de 20 centímetros, que sería lo mínimo, van a ser varios gusanos de 20 centímetros. ¿Sale? ¿Me explico? ¿O tienen dudas en eso? No se las preguntan, pero pues realmente es para que tengan una noción de cómo se da la parasitosis. Ahora, el proglótido es muchísimo más corto que con las tenias. Vean, este es más rectangular, perdón, alargado. El de, el de las tenias era un poquito más largo. Ujú. Estos están más chiquitos, más cortitos. Este de aquí es
proglótido, este es otro, y pues hacen su cadena estrobilar, ¿no? Ahora esto es lo que les decía, lo de el huevo. Ujú. Si ustedes, déjenme pongo el cursor, si ustedes ponen atención, el huevo de Hymenopletis nana tiene más que pelitos, yo los veo como antenitas, son estas de aquí, esta y esta. Ujú. Y acá están los otros dos filamentos polares, este y este. No sé si los alcanzan a ver. A lo mejor los ven medio borrosos, pero si los comparan con el huevo de Hymenopletis diminuta, vean, esta ni tiene por ningún lado. Ujú. Entonces, la gran diferencia entre el huevecillo de Hymenopletis nana e Hymenopletis diminuta es que Hymenopletis nana tiene filamentos polares. Eso se los preguntan bastante seguido. Para que pongan atención. Y ahora el ciclo biológico. Este, déjenme comparto acá porque este sí se los quiero dibujar para que quede claro. A ver, compartir. ¿Por qué? Porque estos son varios ciclos biológicos en uno. Aquí tenemos varios huéspedes. No es tan común que ocurra la infección, por ejemplo, que ya haya intervenido una rata como huésped intermediario, pero puede llegar a ocurrir si es posible. Listo. ¿Está? Ahora voy a... déjenme ver si se quedó así. Muy bien. Cualquier cosa, si no se ve, me avisan. Ok. Vamos a tener a nuestro paciente. El dibujito. Vamos a hacerle su aparato gastrointestinal. Aquí tiene su estómago. Muy feo, perdónenme. El intestino grueso y el intestino delgado. Ah, no se les olvide, ¿eh? Seguimos el intestino delgado. Ahora, tenemos eh, una opción. Primero, vamos a tener que aquí está el huevecillo, ¿no? Y esto aplica tanto para nana como para diminuta, para que no se confundan. Entonces, aquí tenemos el huevecillo, que va a ser nuestra forma infectante. Acá no hay cisticerco ni nada. No sé por qué se borra. Sí. Entonces tenemos al huevecillo como forma infectante, llega, parasita el intestino y va a salir el huevo embrionado. Realmente no hay diferencia, acá no importa si de que es porulado o no es porulado, acá no importa. Este va a salir en heces. Ahora aquí viene lo interesante, que puede que este huevecillo continúe su ciclo biológico y que simplemente contamine agua o alimentos. Aquí vamos a hacer un vasito de agua. Y el humano lo consume, pues así se repite el ciclo. Y se me pasó decirles qué pasa en el intestino. Eh, bueno, mejor no, porque ese es otro ciclo biológico que ahorita les voy a explicar que también está medio complejo. Entonces aquí tenemos la primera opción, vamos a ponerla en rosa como número 1. Ahora con lila vamos a hacer la opción número 2. El huevo embrionado ya salió en las heces, pero resulta que aquí no contaminó el agua. Resulta que aquí se lo comió un insecto. Vamos a poner una hormiguita. Ingesta por insecto. Entonces sí suena muy loco, pero sí puede llegar a pasar. Ahora, aquí no hay cisticerco, aquí hay algo que se llama cisticercoide porque realmente no es una larva real. Entonces tenemos aquí adentro al cisticercoide, dentro de la hormiga. ¿Sale? Y ahora resulta que aquí te puedes enfermar de himenolepiasis comiéndote el cisticercoide o el huevecillo. Si te comes el cisticercoide, igual va a seguir el mismo ciclo biológico, ¿sale? Que sería aquí nuestra forma infectante del cisticercoide.
A este ciclo que vamos a dejar en lila, lo vamos a dejar como opción 2 y a este se le conoce como ciclo indirecto. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos un huésped intermediario que fue la hormiga y por razones de la existencia nosotros terminamos comiéndonos a esa hormiguita. Ajá, a lo mejor incidentalmente no nos dimos cuenta. Em, no somos los únicos. Esto se los podrían llegar a preguntar. El año pasado una alumna en clase les preguntaron esto del ciclo indirecto, que pues nuestro huésped intermediario sería un insecto, ¿sale? Sí, vamos a ponerle aquí huésped intermediario. Pero no somos los únicos que se pueden infectar, también se pueden infectar las ratas por ese ciclo biológico, ¿sale? Y bueno, esos serían los dos ciclos. Se me olvidó ponerles acá, que este que dejamos en rosa es el ciclo directo, ¿sale? Pero resulta que hay otro ciclo y este es un ciclo por autoinfección. Resulta que acá nos vamos a regresar al intestino, vamos a hacerlo de naranja. Tenemos al huevecillo en intestino delgado, ¿no? Entonces, estos huevecillos que andan en intestino delgado van a liberar algo que se llama embrión hexacanto. Estas van a penetrar las vellosidades intestinales y posteriormente se libera el escólex. Vamos a liberar el escólex con su rostelo retráctil que parece como un piquito. El adulto se va a desarrollar como siempre en el ilion. Y bueno, dentro del ilion, ese adulto puede desintegrarse. Ujú. Se liberan los huevecillos dentro del intestino y se repite el ciclo. Entonces, este ciclo de autoinfección quiere decir que el adulto, en lugar de soltar sus proglótidos en el ambiente y que el huevecillo contamine la comida o que se lo coma una hormiga, resulta que esos huevecillos van a terminar en nuestro mismo intestino y van a ser capaces de producir un nuevo adulto, ¿sale? Por eso tenemos más de un gusano dentro de nuestro paciente, ¿sale? Esto sería por autoinfección. Tenemos el ciclo directo y el ciclo indirecto, ¿ok? Voy a regresar a compartir la presentación. No sé si tengan alguna duda antes de que deje de compartir para que les explique alguna parte que no les haya quedado clara. Ah, se me trabó un poquito. ¿Voy a repetir el último de autoinfección, por favor? Y no te preocupes. Quedamos en que tenemos el huevecillo en el intestino, ujú, que sería el embrión hexacanto. Este va a penetrar vellosidades intestinales, se libera el escolex y pues se va a desarrollar el adulto en el ilion. Ahora, eh, en lugar de que los huevecillos salgan en las heces a contaminar el ambiente, se van a quedar en el mismo intestino. Entonces estos huevecillos se quedan en el mismo intestino, son más, en lugar de tener inicialmente a lo mejor un huevecillo, ahora vamos a tener 6 que son capaces de generar 6 adultos nuevos, ¿ok? Entonces, cada huevecillo se va a repetir el ciclo y pues es por eso que tenemos más de un gusano a diferencia de las tenias. ¿Ok? Quedó un poquito mejor. Sí, gracias. No ¿De qué? Voy a dejar de compartir acá y regresamos a la presentación. Ok. Entonces, lo que les acabo de decir es básicamente todo esto, pues, desglosado. Así le vamos a estar haciendo. ¿Sale? La clase pasada no se prestaba tanto porque eran ciclos bastante sencillos, o sea, de que te lo comes y lo sacas por las veces, no había mucho que explicar. Aquí está interesante ver cómo tenemos
a nuestro primer huésped intermediario, que sería un insecto, que fue la hormiga del ejemplo. ¿Qué es lo que nos va a hacer daño de este parásito? El número de parásitos va a condicionar a que el paciente tenga más o menos manifestaciones. Obviamente no va a ser lo mismo que tengas un gusano a que tengas 30, por ejemplo. A lo mejor si ya tienes 30, pues vas a sentir pesadez, muchísimo más malestar, tránsito intestinal lento. ¿Ah? Por trauma también son capaces de destruir las vellosidades o de aplanarlas, así las van a ver esto histológicamente. Y tóxico alérgico, el sistema inmune puede reaccionar de forma exagerada, generando una respuesta alérgica ante estos gusanos, ¿sale? Y bueno, aquí está explicado el, el ciclo indirecto así, solito, ¿sale? Por aparte, por si lo quieren revisar más tarde. Y bueno, este es el cisticercoide que encontraríamos en la hormiga si la pudiéramos estudiar, pero pues este es muchísimo más raro de ver, entonces a este no lo pelen mucho. Vean, o sea, por ejemplo, de Hymenopeltis nana, les digo, estas son muchísimo más chiquitas. Esto fue una porción de intestino de una biopsia de un paciente con Hymenopeltis nana y vean, está lleno de gusanitos, ¿sale? A lo mejor nos imaginamos el gran gusanote que ocupa todo el intestino, pero están súper chiquitos, quedamos que miden 2, 4 centímetros. Ujú. Y bueno, en cuanto a la clínica de la himenolepiasis, es una diarrea bastante inespecífica porque tenemos dolor abdominal en epigastrio, también alrededor del ombligo periumbilical, tipo cólico. De ahí podemos empezar a pensar en una parasitosis por el mecanismo de trauma. Ajá. El trauma y el aplanamiento y la necrosis de las vellosidades pues van a ocasionar reacción inflamatoria, entonces por eso este dolor abdominal. Meteorismo, que como mencionamos en el examen, es la acumulación de gases, distensión abdominal y flatulencias, ¿ok? Entonces los pacientes se van a quejar de que tienen flatulencias recurrentemente. Hiporexia, los pacientes van a empezar a dejar de comer, van a perder el apetito. Evacuaciones pastosas también son comunes de encontrar. Y prurito anal, como los huevecillos no siempre salen a las heces directamente, a veces se quedan pegados alrededor del ano y esto puede dar comezón y el paciente se va a estar rascando. Por eso, no dice guardarme ese chiste. Pero bueno, lo del comercial es de deficientes que te pica la colita, por eso lo relacionan a parásitos. Pero hay un parásito que hace esto, tiene más sentido por qué ocurre esto, pero también ocurre aquí en Hymenopeltis. Ahora, el diagnóstico es con un simple y común parasitoscópico directo en fresco que vamos a observar el huevecillo. Va a ser muy, muy raro encontrar al parásito como tal. ¿M? También el coproparasitoscópico de concentración. Aquí va a depender de la cuantitativamente. O sea, qué tantos huevecillos encuentras en una muestra de heces. Ujú. Y el cualitativo, que es el de Faust, nada más va a ser determinando las características del huevecillo, independientemente de si tienes uno o tienes 30, vas a ver, por ejemplo, que tenga lo de los filamentos polares, que tenga la morfología propia de los huevecillos de Hymenopeltis y en el de Faust es la cantidad de huevecillos, ¿sale? Y pues en el copropacitoscópico directo es ver, ¿está o no está el huevecillo? Acá es describirlo en el cualitativo de Faust. Eso no se les pregunta mucho, la verdad. Que si les preguntan, pues, ¿cuál es la forma diagnóstica? Que sería el huevecillo. Ujú. Y lo de los filamentos polares en los huevecillos de Hymenopeltis nana, ¿ok? Nana es la que tiene filamentos polares. Vean, se va a hacer un acercamiento. Esta imagen me gusta más. Ven, aquí se alcanzan a ver las antenitas, una y otra. Ya no se ve tan chido, pero una y otra. ¿Sale? Entonces, Hymenopeltis nana tiene filamentos polares. Y finalmente el tratamiento es con praziquantel, dosis única o nitazoxanidina, perdón, 3 días. Y después de terminar el tratamiento es necesario hacer un coproparasitoscópico 3 semanas después para confirmar la erradicación del parásito. ¿Por qué aquí sí lo hacemos? Porque ese es un parásito un poquito más complicado de eliminar que una simple tenia.
Y eso sería todo, chicos. Para cuando revisen la presentación, aquí les dejé algunas imágenes para que ustedes repasen de lo que hemos visto, qué es un Scolex, qué es la cadena estrobilar, otra imagen de Scolex, el cisticerco, el proglótido, el huevo y el Scolex. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo de Hymenolépez. Como pueden ver, es bastante sencillo. Tal vez lo complejo es empezar a adentrarnos en los ciclos biológicos. Pero hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. En el indirecto dijiste que también podían ser ratas, ¿verdad? Ajá. O sea, no. Recuerda que, vamos a revisar acá. En el ciclo indirecto lo que pasa es que o sea, sale el huevecillo, se lo come un insecto y luego nos lo comemos nosotros. O sea que el huésped intermediario tendría que ser un insecto. Yo les puse de ejemplo una hormiga, podría ser una araña, a lo mejor. ¿Dónde viene la rata? Que la rata también se puede infectar. O sea que en lugar de que nosotros nos comamos a la hormiga, se la come la rata y la rata va a continuar el ciclo biológico de del parásito, la rata va a ser aquí en lugar del humano, imagínate a la rata. Ajá. Entonces aquí la rata va a cumplir el ciclo biológico del parásito convirtiéndolo en adulto y pues la popó de la rata va a contaminar el ambiente también. Ujú. Esa es la importancia que la rata también contamina con su popó, pero pues nosotros no nos comemos a la rata. Entonces, de todas formas, aunque nos la comiéramos, pues ellos no desarrollan el cisticercoide. El cisticercoide se desarrolla en el insecto, ¿sale? Por si se confundieron con esa parte de la ratita, ¿sale? Ok. Va. Entonces, no sé si tengan otra duda. Vamos a dejar de compartir. Ok, si no tienen más preguntas, regresen a las 6:05, un minuto extra, para ver el siguiente tema. ¿Sale? Los dejo con musiquita, ya saben que se pueden quedar aquí en la sesión, no se tienen que salir. Ahorita los veo en 10 minutos. Váyanse a despejar.
Hola chicos, no sé si me escuchan porque bueno, acaba de sonar la alerta sísmica. Ah, por aquí no, donde vivo nunca se siente, entonces pues nunca me doy cuenta de la gravedad. Nada más que suena la alerta, no sé si anden por ahí, todo bien. Todo bien, Bri. Y qué bueno. Entonces, creo que todavía no hay reporte oficial, pero creo que fue de magnitud baja. Espero que todos estén bien. Igual, si están viendo sincrónicamente, pues igual eso había sido el susto. No quiero ver más como de sí, sí, bueno, vamos a continuar con la clase, pero es como, ¿qué más hago? Entonces, vamos a continuar con la clase esperando que esté todo bien y que no vuelva a sonar la alerta. De todas formas, cualquier cosa, tomen sus precauciones, ¿sale? Y esa es una parte muy corta. Así, déjenme compartir los temas. Ok. Ya saben, cualquier duda, levantan su manita o le pueden ir escribiendo por el chat, si, porque luego pasa que tenemos la duda y se nos olvida y pasa el momento de las dudas y ya no nos acordamos que no entendimos. Entonces, cualquier cosa me dicen, ¿sale? Espero que todos estén bien, que solo haya sido el susto y pues vamos a continuar, ¿ok? Un ratito vemos qué onda, de cuánta magnitud fue. Creo que todavía no hay reporte oficial. Muy bien. Entonces, vamos a ver, Ascaris lumbricoides. Eh, este es nuestro primer nemátodo, ¿sale? Nuestro primer gusanito cilíndrico. Este es el famoso gusano que les decía en la clase pasada que vimos en esos videos amarillistas de no creerás lo que encontraron en el intestino de este paciente. Videos que uno ve a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, es un nemátodo. ¿A qué se relaciona? Sobre todo a malos hábitos higiénicos. Este está muy, muy prevalente en niños, sobre todo preescolares, que les encanta andar jugando, todos se lo llevan a la boca, juegan con tierra, ¿no? Entonces es al grupo de edad donde más le pega el Ascaris lumbricoides. Otro factor de riesgo muy importante es defecar a ras de suelo. Por ahí me dijeron que en el DEPA de Mico les preguntaron hongos geofílicos. Acá ese término es muy raro que lo hayan usado en Mico. Realmente era, por ejemplo, ay, se me fue. Por ejemplo, Fonseca pedrosoy, que se encuentra en el piso, a eso se refiere con geofílicos, que les gusta la tierra. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, que el piso está contaminado con huevecillos de Ascaris lumbricoides por defecar a ras de suelo. Son personas que a lo mejor no tienen una instalación de baño como tal y pues hacen popó en el suelo. Ajá, suelos de tierra y pues andan jugando ahí los niños, entonces no es nada higiénico. Pero eso no quiere decir que sea un hongo geofílico, un parásito geofílico o un gusano geofílico. Vamos a ver otros que de hecho sí tienen ese nombre. Este no es nada más para aclarar ese término, porque tenemos aquí otro que es la geofagia. La geofagia es este hábito de comer tierra. Ajá, entonces pues son niños que o sea, es muy raro alguien diagnosticado patológicamente con geofagia. Generalmente son niños que están jugando y pues se llevan la tierra a la boca. También está relacionado con regar verduras con aguas negras. Y acá vamos a tener, recuerden que estos son dicoicos, quiere decir que hay un macho y una hembra. También prevalece en zonas agrícolas. Y aquí vamos a ver que los machos son de súper glamurosos. Y bueno, las características del parásito es que vamos a tener tres fases. El huevo, bueno, elementalmente, el huevo, la larva y el adulto. Las larvas se van a dividir en cuatro fases larvarias. Nada más para que conozcan un poquito más a los pongo esta cosa, para que conozcan un poquito más a los nemátodos. Estos tienen un sistema nervioso, un sistema urinario, tienen labios, tienen faringe, tienen esófago, vean por acá está su intestino, tienen útero, vulva, ovario en el caso de la hembra, tienen ano, en el caso del macho acá están los testículos, acá está la boca del parásito, entonces son parásitos un poquito más complejos. Ahora, en cuanto a la morfología, la hembra
esto es regla general, la hembra siempre va a ser más grande que el macho. Eso, eh, andaba moviendo sus caritas. La hembra siempre va a ser más grande que el macho, ¿sale? Es cilíndrica, color blanquecino, rosado. Llega a medir de 25 a 45 centímetros, están grandotas y como les decía, estos tienen su aparato reproductor femenino, vulva, vagina, útero, y estas ponen alrededor de 200,000 huevos diarios. O sea, por una ascariasis sí te puedes mega infestar de gusanos, ¿sale? Y el macho, es cilíndrico, blanco, rosado. Este es un poco más chiquito, de 15 a 30 centímetros de largo. ¿Qué tiene de característica del macho? Que la parte posterior del gusano está enroscada. Y eso es algo que comparten varios machos que están así enroscaditos en espiralito, muy bonito. ¿Ah? Tienen testículo, conducto deferente, vesícula seminal, lo propio de aparato reproductor masculino. Esto de que la hembra es más grande y que el macho siempre está enroscado, está un poquito más bonito, esa es la regla para todos los parásitos, bueno, para todos los nematodos. Ahora, los huevecillos, estos son un poquito más complejos. Tenemos los fecundados embrionados y los no fecundados, que sería el óvulo. En los fecundados o embrionados tenemos que son ovoides, tienen una cápsula bastante gruesa, que es esta de acá, lo que está señalando el cursor, y poseen mamelones. Esta cápsula, o sea, todo esto es el grosor de la cápsula, pero esos que se alcanzan a ver, aquí tenemos uno, otro y otro, se les conoce como mamelones. Ajá. Entonces, a los huevecillos embrionados, fecundados de Ascaris lumbricoides tienen como característica que tienen mamelones, mientras que los no fecundados o el óvulo son más largos, carecen de mamelones, no tienen mucho chiste. Ahora, vamos a Vamos a ver el ciclo biológico aquí y ahorita lo vamos a dibujar. Vamos a tener que la hembra está fecundada en el intestino delgado, va a depositar los huevecillos y se van a salir en la materia fecal. ¿M? El huevo no fecundado va a salir entonces por las heces y este es el que va a contaminar el suelo, ¿sale? La temperatura, la humedad va a hacer que sí se conviertan en embrión, que se conviertan en huevos fecundados y entonces este sería el huevo fecundado, pasa a ser un huevo embrionado en un embrión que también se le conoce como larva 2. Acá vamos a ver en parasitología que también hay mucho larva 2, larva 3, larva 1. Entonces eso lo complica un poco. La larva 2 va a ser la fase infectante, va a ser el huevo larvado. Estos tardan varios meses de convertirse en huevos larvados o embrionados y es el que tiene los mamelones. Ajá. Sí, el huevo larvado. El humano va a ingerir la larva 2, llega al duodeno, penetra por la pared intestinal y llega a los vasos mesentéricos. Después de pasar a los vasos mesentéricos, va a llegar al hígado en 24 horas y después de estar en el hígado 24 horas, 3 días después, vamos a tener a la larva 3. Va a tener un viaje por las venas suprahepáticas, la cava, la aurícula derecha y las arterias pulmonares. O sea, se avienta un mega viajezote y esto tiene que ver mucho con algo que se llama migraciones erráticas. Esto idealmente es lo que les estoy diciendo que tendría que hacer todo parásito. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, de las arterias pulmonares, en lugar de pasar a la membrana alveolo capilar y después al esófago, y después del esófago va a llegar el intestino delgado, a lo mejor en lugar de pasar al esófago, se fue a los pulmones, se fue a la vía respiratoria, se fue a la nariz. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, llega todo este viaje. El chiste es que del hígado consigue llegar al pulmón, arterias pulmonares, después al esófago, que es parte del sistema respiratorio. Llega al intestino delgado, después del esófago, y aquí en el intestino delgado se convierte en adulto. Acá vamos a tener a la larva 5. La larva 4 es la que andaba viajando por ahí, por los pulmones al esófago. Y la larva 5 va a ser el adulto, ¿sale? La larva 5 es la que tiene madurez sexual y pues por lo tanto capacidad de reproducirse. Y es la única que por lo tanto va a eliminar huevecillos.
Y bueno, vamos ahora sí a compartir el dibujito para que esto lo vimos muy lineal, entonces vamos a analizar un poquito más qué es lo que pasó aquí. Dejar de compartir. Mm, mm. Dame un segundo. Ah, aquí, ¿todo bien? Sí. Ok, entonces, perdónenme. Vamos a tener a nuestro pacientito, ¿sale? Es una mandibulota. Muy grande. Ok, ahí tenemos a nuestro paciente. Y vamos a dibujarle el esófago. Por acá vamos a dibujar los pulmones. También los vamos a necesitar aquí. También vamos a necesitar el hígado, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y el recto. ¿Ok? Entonces, tenemos a nuestra hembra fecundada en intestino delgado. Hembra. Va a poner huevecillos. ¿Y qué huevecillos van a salir en la popó? Es mi intento de popó. Vamos a cambiar de color. Lo que va a salir van a ser los huevos no fecundados, que son los que están un poquito más alargados, que no tienen mamelones. Entonces, en las heces sale el, espérame tantito, huevo no fecundado. ¿Sale? Entonces tenemos al huevo no fecundado. Y posteriormente va a pasar a estar en el suelo. Vamos a dibujar aquí el suelo, está el huevito no fecundado. Van a pasar varios meses. Lo dibujé horrible, perdón. Ahí está el huevo no fecundado. Van a pasar algunos meses y se va a convertir en larva 2. ¿Sale? Y esta va a ser nuestra forma infectante, que es la que está a ras de suelo. Recuerden que esta es la que, vamos a tratar de dibujarlo, que es la que tiene como los mamelones. ¿Ok? Entonces, lo hice muy abajo ahora que lo pienso, pero bueno, el humano va a ingerir esta larva. El humano ingiere la larva 2, que es la forma infectante. Ahora, ¿qué va a pasar con esa larva 2 una vez que fue ingerida? Va a penetrar la pared intestinal, va a llegar a los vasos mesentéricos. Eso no se lo tienen que aprender, no se preocupen. Lo que ustedes tienen que más o menos ubicar es que después de ser ingerida por atravesando la circulación sanguínea del intestino, va a llegar al hígado. ¿M? Que digamos que esta sería nuestra primera parada. Después, aquí en el hígado es importante porque la va a transformar a larva 3, ¿sale? Después del hígado vamos a continuar con nuestro viaje, que de nuevo no es necesario que se lo aprendan, nada más es que sepan y ubiquen lo que está pasando. Después del hígado va a atravesar la circulación propia del hígado, que son las venas suprahepáticas, va a llegar a la cava, a la aurícula derecha y se me olvidó dibujar el corazón. Vamos a dibujarlo rudimentariamente, como un corazoncito de caricatura. Acá no va a tener mucha relevancia en el corazón, nada más va a ser una parada porque no se va a desarrollar la larva. ¿Qué pasa con el corazón? Que gracias a las arterias pulmonares va a llegar a pulmón, bueno, a la membrana. Esto es de importancia porque aquí se puede ir a otro lado y hacer algo que se llama migración errática.
Después va a llegar al esófago y vamos a cambiar color otra vez, en el intestino, va a regresar, o sea, después del todo el viajezote que se armó, va a regresar al intestino delgado. Y aquí en el intestino delgado es donde, perdón, acá se me olvidó decirles, perdónenme. Que cuando está en la membrana alveolo capilar es cuando se desarrolla la larva L4. Punto. Y la larva 5, que va a ser en el intestino delgado, acá, ahí. Esta va a ser la forma adulta, la forma final. ¿Sale? Y pues esta es la que tiene capacidad de reproducirse, que aquí en este caso la que nos importa es la hembra. La hembra va a poner sus huevecillos, va a salir otra vez el huevo no fecundado, que sería nuestra forma diagnóstica. Y ese huevo no fecundado va a estar a ras de suelo, se va a transformar en larva 2, que es nuestra forma infectante. Acá vamos a poner farma 2, la farma 2 es la que tiene los mamelones, el humano se la va a comer y se repite el ciclo. ¿Tienen alguna duda acerca de este ciclo biológico? Yo sé que es un poquito más confuso. ¿Algo que necesitan que les repita? Después de la membrana alveolo capilar, ¿se vuelve otra vez al esófago? Ajá. Después de la membrana, vamos a hacer acá una flechita. Membrana alveolo capilar se va al esófago. Ujú, exactamente. Y después del esófago se va al intestino delgado y aquí es donde alcanza la madurez. ¿Sale? Sí, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a dejar de compartir esta y regresamos a la presentación. Muy bien. Entonces, bueno, este es el esquema que básicamente nos habla del ciclo biológico. Aquí no nos habla tanto de la migración, más bien es como el huevecillo no fertilizado se vuelve fertilizado gracias a estar a ras de sol. Y vean, más o menos así se ve. Este está más bonito. Estos son los mamelones. Ajá. Son como chipotitos. Y aquí está la larva 2. Recuerden, esta es la forma infectante. Ah, y bueno, acá tiene un montón de mecanismos patógenos y hay algo que me hizo lucirme alguna vez que estuve en el internado. En la fase de migración nos va a hacer daño por varias razones. Va a romper varios capilares sanguíneos al momento que el parásito anda de viaje en todo nuestro organismo. Y hay algo que se llama síndrome de Loeffler. Esto ocurre por la ruptura de la pared alveolo capilar. Se va a provocar una respuesta inflamatoria local en sistema respiratorio que se conoce como síndrome de Loeffler o neumonía eosinofílica. Ya saben que los eosinófilos no se elevan en cualquier respuesta inflamatoria. Los eosinófilos solamente se observa el incremento cuando estamos frente a gusanos. Entonces, aquí vamos a tener que es un tipo de neumonía en el que, como todas las neumonías, el paciente va a tener dificultad respiratoria, tos, fiebre, bla, bla, bla. Pero además van a decir, caray, en los laboratorios tiene los eosinófilos elevados. Quiere decir que andaba por ahí un ascaris de viaje y provocó esta respuesta inflamatoria en el pulmón. Esto de síndrome de Loeffler se los preguntan en el DEPA y luego se los preguntan esporádicamente en la vida y ahí fue cuando alguna vez yo me lucí de que no me acuerdo exactamente qué pregunta nos hicieron, pero dije, sí, se llama síndrome de Loeffler y fue como, ay, guau, y todavía te acuerdas de esas cosillas que sirven para la vida. Ahora, cuando esto es en la fase de migración, también puede ocasionar hemorragias locales porque está atravesando todos los vasos sanguíneos que se imaginen, de pasar al hígado hasta pasar al esófago es un viaje muy largo, entonces por ahí el ascaris no le importa si rompe vasos sanguíneos y pues puede ocasionar pequeñas hemorragias o irritación. Esto es cuando el parásito está viajando. Cuando está en la fase intestinal, cuando ya llega por fin a los intestinos, puede hacer daño de forma mecánica
simplemente el movimiento del ascaris o la presión del intestino puede ocasionar que que el paciente tenga diarrea, ¿sale? Porque no se está ahí ocupando el espacio del parásito y no se absorbe completamente, digo, adecuadamente la comida, ¿ok? O también pueden, romper el intestino, ocasionar perforación intestinal, eso ya es una urgencia quirúrgica muchísimo más grave. Expoliatriz, esos también competen por nutrientes. Si me preguntan por cuál, así como Yardia que competía por sales biliares, realmente el ascaris compite pues, por el nutriente que encuentra, o sea, se alimenta de todos nuestros nutrientes y es por eso que estos pacientes pues cursan con episodios de astenia, de adinamia, de cansancio extremo, ¿ok? Y tiene algo que se llama sustancia inhibidora de tripsina, en la que evita la digestión de proteínas y pues esto también altera el metabolismo, altera que se aprovechen macronutrientes y pues el paciente otra vez va a entrar en un grado crónico de desnutrición. Ahora, hay algo que se llama migraciones erráticas y esto ocurre justamente cuando el parásito anda en transicionar de la membrana alveolo capilar al esófago. Eso sería el ciclo de vida perfecto para Ascariasis, pero ¿qué pasa si ya es una infestación tan grande que ya el parásito, ya hay un montón de parásitos y ya no saben para dónde irse? En lugar de regresarse al esófago, del esófago al intestino delgado, puede ser que de esófago pasen a la boca, a las narinas, a la vía biliar, al apéndice, al conducto lagrimal o al conducto auditivo externo. Entonces, cuando ustedes vean esto, vean, aquí a este pequeñito le está saliendo los gusanos de la ascariasis por las narinas, parece ser que también le está saliendo uno por la boca. Esto no es normal. Bueno, en sí tener la infección por ascariasis no debería tener nadie infección por ascariasis, pero idealmente solamente tendríamos que encontrar, si acaso, gusanos expulsados por el ano. Eso sí es normal. O sea, si ustedes ven un montón de gusanos que le está saliendo por las narinas, a lo mejor por conducto auditivo, por la boca, pues puede ser que, o sea, sí te espantas y si ustedes los ven saliendo por el ano, sí es de preocuparse porque quiere decir que ya tiene una infestación tan grande que ya están saliendo un buen de gusanos por acá, acá está. Obviamente, si ves esto, te vas a espantar, ¿no? Son un montón de gusanos saliendo por el ano, pero esto en teoría es normal, entre muchas comillas, porque el ciclo del parásito pues está correcto, o sea, llegó al intestino, está saliendo por recto, está saliendo por ano, no se está yendo para otro lado. Esto es completamente anormal, que salga por nariz, por boca, tal, tal, tal. Si llega a vía biliar, puede perforar la vesícula, eso es terrible, puede ocasionar una infección marca diablo que puede matar al paciente. Y ya no les cuento si llega al apéndice y estos gusanos perforan el apéndice. El, el gusano de ninguna manera tiene que llegar al apéndice porque ahí se empiezan a acumular los ascaris, tanto que lo revientan, se perfora el apéndice y pregúntenle a un cirujano qué pasa cuando se perfora el apéndice. Eso es una urgencia quirúrgica, chicos. Esto ya lo verán más adelante, pero para que se den una idea de la gravedad. Esto no es una migración errática, ¿sale? Esto es parte del ciclo biológico del parásito, simplemente el paciente ya tiene tantos gusanos en el intestino que ya los está empezando a expulsar por el recto. No todos los pacientes con ascariasis van a tener esta expulsión de gusanos, la mayoría sí, y así es como se dan cuenta y se asustan y ya van al médico y se desparasitan, pero algunos puede ser que nada más tengan como el malestar en general. Vean, este pequeñito está sumamente distendido por la alta concentración de gusanos que hay en su intestino. Ahora, como les decía, ¿qué es lo que nos preocupa de las migraciones erráticas? Que pueden ocluir intestino, pueden ocasionar vólvulos, que son evaginaciones del intestino que también pueden ocasionar perforación del intestino. Finalmente, lo que nos preocupa aquí es que algo en en el aparato gastrointestinal se perfore. Acá les traigo otras imágenes de estos pequeñitos. Esto y esto es migración errática. ¿Ok? Esto no es parte del ciclo de vida del parásito. Esto sí o sí es migración errática. Y cabe destacar que estos parásitos están inmaduros porque ya no llegaron a intestino delgado, no se convirtieron en larva 5
y pues no alcanzaron la madurez. Ujú. Pero muy importante, por favor, esto recuerden, se llama migración errática. Y esto es un vólvulo, justamente. Ajá, como han agarrado un globo y le hacen como un un giro y parece que tienen ahí un globito extra, algo así es un vólvulo. Ahora, en las manifestaciones clínicas, cuando el parásito se encuentra todavía migrando y que todavía no llega a intestino, podemos tener, como les decía, síntomas que son propios de una neumonía, como tos, expectoración, fiebre elevada, lo del síndrome de Loeffler, no se les olvide, síndrome de Loeffler es lo mismo que neumonía eosinofílica y esto ocurre por la migración de gusanos, de nemátodos. También pueden encontrar exudados. Y en la fase intestinal, es lo que les decía, el malestar en general, sobre todo dolor abdominal. También los pacientes van a tener meteorismo, múltiples flatulencias, no se les olvide que eso significa meteorismo, náuseas, vómitos, diarrea y si bien no todos cursan con el antecedente de expulsión del enfinto, esto sí es muy frecuente, muchísimo más frecuente que con las tenias y con las seminolepis. Aquí es muy común que los pacientes acudan a consulta porque vieron que salió un gusano por el ano. Ujú. Ellos lo van a tener documentado. Esto es de un paciente que ya no sobrevivió, se tuvo que extirpar el intestino, el paciente falleció y vean cómo estaba infestado todo el intestino de ascariasis y se terminó perforando. De hecho, aquí todavía hay materia fecal de que aquí estaban coexistiendo. O sea, imagínense, ¿creen que por aquí pasa comida? ¿Que por aquí se absorbe algo? Pues obviamente ya no. Esos son vólvulos. Ajá. Y vean cómo en cada bolsita que se generó estaba llena de gusanos. ¿Ok? Y aquí está esta parte que se tuerce del intestino como en los globos para hacer como choricitos. Vean, eso parece un chorizo, que se hacen esto como para girar y crear choricitos. Está lleno de gusanos. Y esto es gravísimo si se perfora. Acá tenemos una endoscopía donde podemos ver a los gusanos siendo felices y nadando. Y como les decía, también se podían ir a conducto lagrimal. Esto también se lo pueden llegar a encontrar. Esto es una migración errática. Obviamente es muchísimo más raro, pero podrían llegar a ver. Ahora sí, el diagnóstico. Si el parásito no está en intestino, es imposible encontrarlo en un coproparasitoscópico, pero realmente la fase de migración sí dura varias semanas, pero los pacientes llegan a quejarse o a consulta cuando ya están en fase intestinal, cuando llegan en fase de migración, cuando tienen síndrome de Loeffler, ¿sale? Es la neumonía eosinofílica, no se les olvide que ocurre porque el parásito anda viajando por la barrera alveolo capilar. Pero bueno, cuando está en fase de migración, que ustedes sospechan de un síndrome de Loeffler, es imposible obtener al gusano hasta que no llega a intestino. Probablemente por cirugía, pero sería poner un montón al paciente, probablemente termine muerto. Entonces, nos conformamos con diagnósticos inmunológicos como hemaglutinación directa. Y en la fase intestinal es muchísimo más fácil con coproparasitoscópico. Aquí lo que vamos a encontrar es al huevo no embrionado. Sería muy raro encontrar al huevo embrionado, ¿sale? Es el de los mamelones. Vean cómo parece como un solecito. Ujú. Y ese sería el huevo no embrionado o no fertilizado, que sería nuestra forma diagnóstica. Ay, qué tiene. El tratamiento es fácil y sencillo, albendazol con dosis única, 400 miligramos, o mebendazol, 100 miligramos por 3 días. No es difícil matar un helminto, de hecho es bastante sencillo. Aquí, vean, son dosis únicas, bajas, no necesitarían internamiento. Cuando es lo importante, cuando ya tenemos una infestación y que seguramente ese paciente necesitaría cirugía. Y bueno, acá esto es para que ustedes los realicen con calmita cuando quieran repasar algunos ejercicios. De todas formas, mañana vamos a hacer el quizzes. Ya me voy a acostumbrar a decirle quizzes para repasar este tema. Algo que no les dije, pero supongo que se dieron cuenta en bloques anteriores, es que hago 10 preguntas de los temas que se vieron el día anterior, u 8, y agrego 2 de temas random que ya hayamos visto, para que no se les olviden los temas.
Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda de ascariasis? Cualquiera, aunque haya sido del principio, no importa. No, está bien. ¿Qué pasó? Creo que dijeron todo bien. No. Ah, ok. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir. Como pueden ver, esa es de mis clases favoritas. Me encantan los nematodos, están muy entretenidos. Y hay uno que les digo que está bien perturbador, pero bueno, ya lo veremos en clases siguientes. Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos mañana, vemos qué onda con los horarios, y los cambiamos y los dejamos igual. Y pues ya por hoy descansen, chicos. Acabamos. Vamos un poquito antes. Entonces no va a quedar tan larga la clase. Ahorita ven la grabación, ya saben cualquier duda, si no están viendo la clase en vivo o si la están viendo en vivo y después les surgen dudas, pueden mandarme un mensajito. Ya estoy más atenta a los mensajes. Ya estoy otra vez estando en vivo, les digo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, chicos. Ya váyanse a descansar. Espero que eso solo haya sido susto lo del temblor. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos Gracias. vemos.